Nuevamente, buenas noches a todos y todas. Les agradecemos su presencia en la sesión de hoy. La charla para esta noche se titula TEA y TDAH, abordaje rehabilitador. Para esta oportunidad, los expositores son Luz Sánchez, ella es estudiante de medicina de cuarto año, representante del grupo de interés de fisiatría del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Esta charla, que es interuniversitaria, también cuenta con la participación de NeuroIMIG, del grupo de IMIG de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo representante es Kevin Garzón, interno 1 de medicina. Y por parte de nuestro grupo tenemos a Freddy Alexis Alpala, estudiante de octavo semestre y coordinador de evaluación y desarrollo de competencias. Para esta charla hemos tenido una gran asesoría y acompañamiento de dos tutores. Ellos son el doctor Rodrigo Benavides, médico especialista en medicina física y rehabilitación, y la doctora Juliana García, médica cirujana y residente de segundo año de fisiatría de nuestra Universidad Nacional. Sin más preámbulos, le doy la palabra a los expositores de esta noche, quienes han hecho una importante revisión acerca de este tema que todos debemos conocer. Gracias a todos por su participación aquí, a el Grupo de Interés de Puerto Rico y a IMIG por aceptar la invitación de Jimfir, y esperamos que esta charla sea de su completo agrado. Bienvenidos. Vale, buenas noches a todos. Vamos a iniciar tratando de darle un enfoque distinto a las charlas que siempre hemos visto respecto a los trastornos de la neurocognición. Vamos a enfatizar un poco sobre lo que es la neurobiología del desarrollo y cómo tratar de darle un enfoque rehabilitador desde los aspectos más gruesos de lo que son los trastornos neurocognitivos. Vamos a integrar un poco lo que es el cerebro desde las etapas muy tempranas y cómo esto se manifiesta clínicamente en el desarrollo de los niños, principalmente, que vamos a ver es donde se desarrollan este tipo de trastornos, y por qué es que la rehabilitación tendría un rol tan central. Antes que entrar en todo el término de la fisiopatología, es importante que recordemos que el trastorno del espectro autista y el trastorno del déficit de atención e hiperactividad tienen unas bases biológicas relacionadas con déficit persistentes, principalmente en la comunicación social y en los comportamientos restringidos y repetitivos. Vamos a dar, principalmente vamos a ver la sinaptogénesis y la poda neural como una de las teorías que más está teniendo participación hoy día. El punto de partida del trastorno del espectro autista y de varios de los trastornos del neurodesarrollo tiene que ver con esta sinaptogénesis, y vamos a entender la sinaptogénesis como el proceso en el que las neuronas se conectan y se forman entre sí mismas para crear una neurored, una conexión entre estas mismas. La sinaptogénesis inicia en las últimas fases del embarazo y tiene como su fase explosiva durante los primeros meses de vida de los individuos. Cuando alguno de estos patrones se altera tanto en el nacimiento como en el desarrollo de las primeras etapas, vamos a encontrar unos circuitos o estas redes que se formaron poco funcionales o conexiones excesivas entre sí mismas, lo que comprometería el procesamiento de la información de estas redes tan complejas. Siguiente, por favor. Gracias. La neuroplasticidad es un concepto que es importante traer a colación y vamos a entenderla como esta capacidad que tiene el cerebro para modificar las conexiones que hace durante esta sinaptogénesis. Es un término que es complejo y va más que todo relacionado a, no son solo cambios configuracionales celulares, sino que son adaptaciones tanto al medio interno como al medio externo. Estas conexiones se forman o se debilitan dependiendo de las demandas que dé el ambiente sobre el individuo. No solo importaría cuántas sinapsis formemos, sino cuáles de estas sinapsis que ya estaban formadas se fortalecen y cuáles de estas se eliminarían para dar una respuesta a un requerimiento o alguna necesidad que nos están colocando en el ambiente. Tanto en el trastorno del espectro autista como en el trastorno del déficit de atención hay evidencia de que hay alteraciones en esta plasticidad y particularmente relacionado en áreas de las funciones ejecutivas, de la integración sensorial y de la regulación emocional. Siguiente. Vamos a ver que durante la vida fetal, que es cuando empieza a desarrollarse estas grandes conexiones,
los axones hacen sinapsis primero en una estructura transitoria que se llama la subplaca. La subplaca es como el organismo en la zona central que va a dar inicio a esta sinaptogénesis y es la que establecería con el tiempo las conexiones hacia la corteza definitiva, principalmente esta corteza frontal. Desde este principio, si llega a fallar estas conexiones desde la subplaca con la corteza, vamos a ver, bueno, si se falla o se acelera, vamos a empezar a ver que los circuitos corticales quedarían desorganizados. Y este es un término que es importante traer a colación porque en la mayoría de estos trastornos neurocognitivos lo que vemos es desorganización en la formación de estas redes complejas. Se ha relacionado con diferentes áreas de integración sensorial, procesamiento del lenguaje y de la atención, como vemos en la imagen de la derecha. En la parte de arriba, lo que es A, C y D, vemos el cerebro de un individuo humano de 1 mes y abajo de los 6 meses. Tanto C y D, las que vemos son representaciones de las neuronas piramidales de lo que es la corteza frontal precentral y lo que es la corteza orbitrofrontal. Vemos un aumento del volumen relacionado con esta sinaptogénesis y si vemos la mayoría de redes, como lo vemos en la parte de abajo, en la figura G y F, están formadas muchas conexiones, si lo comparamos con la de las primeras fases, los primeros meses de vida. A esto es lo que nos referimos con la sinaptogénesis. Y tener en cuenta aquí la neuroplasticidad, que estas redes se van a ir adaptando dependiendo de los estímulos externos o internos que se tengan sobre este individuo. Siguiente. Con los procesos madurativos posteriores al nacimiento vamos a ver que va a haber una enorme sobreproducción sináptica y más adelante, con la adolescencia, principalmente con la llegada de la adolescencia, va a predominar lo contrario, el término que se conoce como la poda sináptica, en el que se eliminan las conexiones poco funcionales. Entonces ya recibe una cantidad de estímulos necesarios y el cerebro en sí mismo, gracias a su neuroplasticidad, reconoce qué conexiones deben quedarse y qué conexiones deberían irse y se crea lo que es la poda sináptica. Entonces, algo muy importante dentro del neurodesarrollo de los individuos es tener un equilibrio entre el formar la sinapsis y saber qué sinapsis deberíamos eliminar, y esa es como la gran integración de lo que es la neuroplasticidad. En el trastorno del espectro autista, por ejemplo, se ha descrito que hay una poda insuficiente, lo que llevaría a que haya una hiperconectividad con ciertas redes, principalmente las del comportamiento. Mientras que en el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, algunas áreas lo que muestran son hipoconectividad, en particular las relacionadas con la corteza prefrontal. Siguiente. Entonces, vamos a ver, como he repetido a lo largo de estas diapositivas, que en ambos trastornos hay alteraciones tempranas en la formación sináptica de estas redes corticales. Esto depende principalmente de una conexión poligénica. Los genes que están relacionados con los procesos sinaptogénicos y de poda, no se ha encontrado un gen específico que explique los trastornos del neurodesarrollo, pero sí se ha visto que hay alteraciones en ciertos genes como los de adhesión celular, los de canales iónicos y algunas proteínas como la SHANK y principalmente los relacionados con receptores glutamatérgicos, el principal neuroexcitador, y los GABAérgicos, que sería el principal neuroinhibidor. Esto es una teoría poligénica y no se tiene como tal que se pueda definir cierto rasgo genético que pueda explicar la variación, sino a partir de que tenemos una serie de muchos cambios relacionados también a esta neuroplasticidad que puede cambiar los caracteres de las enfermedades. Vamos a ver que este modelo explica que el TDAH se ve afectado principalmente en la integración sensorial, la regulación emocional y la atención y las funciones ejecutivas. En la imagen de la izquierda, la letra G, lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo estas conexiones se van alterando. La parte de la arriba muestra una hipoconectividad, que en el control un cerebro sano a la izquierda vemos que están conectadas esas 4 neuronas, pero mientras que en el TDA lo que vemos es una hipoconectividad que vamos a ver que persistiría en el tiempo, no se hace una poda adecuada. Siguiente. Entonces ya basándonos puntualmente, empezando la parte del trastorno del espectro autista. Siguiente. Es importante que avancemos como profesionales de la salud en lo que es la neurodiversidad y la inclusión a este tipo de pacientes. Más adelante voy a hablar un poco es más un tema de lenguaje, pero que es importante que sepamos sobre ello para relacionarnos y saber cómo tratar con nuestros pacientes. La neurodiversidad explica que las diferencias partir de que no estamos frente a un trastorno, frente a una enfermedad, sino que busca que entendamos a estos trastornos neurocognitivos como diferencias en el funcionamiento neurológico independientes de cada individuo.
Entenderlos, tratar y esforzarnos por comprender que los trastornos de la neurodiversidad son parte natural de la variación genética humana, al igual que cualquier otra característica genética o cultural que tengamos, y no asumamos los cerebros normales, sino como muchas distintas formas de procesar, sentir y aprender. Según la CDC, entre el 15 y el 20% de la población mundial presenta un alto grado de neurodivergencia. Entonces, en términos poderosos de salud mental, educación y ciencias cognitivas, la idea es que tratemos de cambiar el enfoque desde el trastorno o déficit a una variación o a un individuo que tiene unas necesidades diferentes a la del resto de la población, al de la gran mayoría de la población. Entonces, por términos prácticos, nos vamos a referir al trastorno del espectro autista porque es como en la literatura está expresado, pero pues tratar de empezar a involucrar, a entender estos cambios como formas diferentes de procesar los estímulos y de procesar al mundo. Entonces, es como la aclaración que nos vamos a referir como trastornos, pero pues estamos en el proceso de entender la neurodiversidad. El trastorno del espectro autista en sí mismo, según el DSM-5 y la CIE-11, que ahorita están buscando integrar conceptos, consideran al trastorno del espectro autista como un espectro definido con dos grandes dominios. Unos déficits persistentes en la comunicación y la interacción social, asociado a un segundo dominio que serían los patrones restringidos y repetitivos en el comportamiento. No hay como una edad mínima de presentación para poder definir cuándo se está desarrollando el trastorno del espectro autista, sino se deja como en la primera infancia, porque vamos a ver que no todos los niños se ven expuestos a la misma cantidad de estímulos a la misma edad. Y lo que se empieza a ver es que los síntomas del trastorno del espectro autista se empiezan a desarrollar cuando las exigencias sociales se ven aumentadas. No todos tienen acceso a un colegio, no todos tienen acceso a poder socializar con otros niños para reconocer que hay un déficit en la interacción social de los niños y por eso no se habla de una edad puntual. Siguiente. Respecto a la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia oscila entre 2 a 32 por cada 1000 personas, dependiendo mucho de la región, de su epigenética y de sus estímulos relacionados, y se habla de que existe un caso de espectro del trastorno del espectro autista por cada 100 nacimientos en el mundo. Según el Autism and Development Disabilities Monitor Network del 2022, habían 32.2 por cada 1000 niños de predominio niños respecto a niñas, hablando de sexo, prevalentemente en asiáticos, indígenas, afroamericanos e hispanos, y en 2020 vemos que pues esta tasa ha venido aumentando. 2020 era 21.5, que aumentó a 32.2, y lo que se habla es que se está reconociendo cada vez más el trastorno del espectro autista dentro de pues, la población, y por eso la estamos cada vez diagnosticando aún más. Un metaanálisis mostró que la prevalencia agrupada está más o menos del 1% en Norteamérica, del 0.73% en Europa y hasta un 0.5% en Asia. Siguiente, por favor. Listo. Respecto a la epidemiología, vemos que el trastorno del espectro autista es de 3 a 4 veces más frecuente en hombres. En una revisión se encontró que la proporción puede ser de 4 a 1 respecto a mujeres o de 2 a 1 dependiendo de los estudios, pero lo que sabemos es que la mayoría de estudios con mayor calidad sugiere que hay una mayor prevalencia en hombres. El rango más sugerido es de 3 a 1. No se sabe si por un subdiagnóstico en mujeres o realmente algo asociado con los hombres. Tiene un factor poligénico variable y que heredable importante, porque se ha visto que la prevalencia entre hermanos puede ser del 10%, algunos estudios reportan que hasta un 20%, y hay algunos datos claves que muestran que la recurrencia puede ser incluso mayor si hay un hermano menor de alguna niña con TDA. Esto basado en que si una niña tiene trastorno del espectro autista, es muy probable que su hermano menor hombre tenga mayor riesgo de tener el trastorno del espectro autista. Siguiente. Esta diapositiva me gusta mucho, es de un artículo que habla de nuevos avances en diagnóstico y es como tratar de enfocar todo lo que hablaría de la fisiopatología del trastorno del espectro autista, y es importante reconocer que es una enfermedad multiparamétrica. No solo nos habla de alteraciones monogénicas o de alteraciones poligénicas en la función de cada individuo, como lo que hablábamos de la poda sináptica y los procesos de sinaptogénesis, sino que hay unos factores ambientales importantes que se han relacionado, como la exposición materna a ciertos fármacos o algunas interacciones en las etapas del desarrollo temprano y las edades críticas del desarrollo podrían llevar a desarrollar trastorno del espectro autista. Se ha visto una alta concordancia en gemelos monocigóticos. Esto querría decir que pues, el riesgo aumenta con el parentesco y muestra que sí hay un componente genético importante. Siguiente.
Listo. Respecto a algunos factores para que encontramos como curiosos a traer a colaciones que se ha encontrado, por ejemplo, que la edad de los padres, entre más aumenta la edad paterna, siendo la edad materna el factor más importante, hay un efecto más marcado con el desarrollo posterior de trastorno del espectro autista. De lo que encontramos en la revisión, se habla de madres mayores de 35 años y de padres mayores a 40 años que tienen un riesgo mayor de tener hijos con trastorno del espectro autista. Hay muchos otros factores ambientales descritos que incluso la exposición a sustancias tóxicas o agresiones perinatales e incluso neonatales que podrían llevar a desarrollar el trastorno del espectro autista, pero no vamos a ser como muy puntuales en ellas porque hay muchos estudios que están tratando de identificar una enfermedad que de por sí misma es multifactorial. Siguiente. Listo, esto también es como traer una infografía que nos compartió la doctora que habla más de lo mismo. No solo hablamos de la genética en sí misma, sino todos los factores que están relacionados con el desarrollo de ese niño perinatalmente y en el momento mismo del embarazo, los perinatales, perdón. Respecto al diagnóstico, vamos a ver un abordaje rápido. Principalmente la historia clínica sería como el corazón del diagnóstico para el niño con trastorno del espectro autista. Lo que se busca es una identificación temprana, una evaluación que ya vamos a hablarla más adelante, una derivación a un especialista cuando sea importante y realizar intervenciones tempranas. Se habla un poco de la intervención temprana antes de los 36 meses y la idea es tratar de intervenir no solo a los niños como individuos, sino tratar de que incluso los sistemas educativos tengan impacto sobre el tratamiento a estos niños. Siguiente. Vamos a ver entonces que la historia clínica es uno de los pilares principales para el diagnóstico de estos niños y debe incluir la búsqueda activa de signos tempranos como la falta de juego social, el poco contacto visual, la ausencia de señales para solicitar peticiones, las respuestas sensoriales anormales a estímulos y patrones repetitivos del comportamiento. En niños mayores resulta un poco más complejo el diagnóstico porque pues ya han desarrollado ciertas habilidades sociales, pero algunos signos tempranos son como que no comprendan metáforas, que tengan una conversación no verbal limitada o incluso una inflexibilidad conductual. También hay que indagar un poco sobre la historia familiar, porque pues como hemos visto, el trastorno del espectro autista tiene una carga genética significativa, entonces vendría a ver hacer una historia clínica detallada antes de referirnos a los criterios propiamente dichos. Siguiente. Entonces ya puntualmente los criterios DSM-5 establecen que se deben cumplir dos dominios, como lo dije al principio. El primer dominio son estos déficits en la comunicación social e interacción social, que requiere los tres ítems siguientes. Una reciprocidad social disminuida, eso quiere decir una dificultad para compartir con los individuos que lo rodean, las alteraciones en la comunicación no verbal, sea el contacto visual, los gestos, la gesticulación, la expresión facial, el lenguaje corporal para poder expresarse con los otros, y una dificultad para desarrollar y mantener relaciones. Son niños que se adaptan muy poco a las nuevas amistades, a los nuevos cambios e incluso en la adolescencia presentan dificultades con sus relaciones personales, incluso de pareja. Y está el otro dominio, que son los patrones repetitivos restrictivos de la conducta. Cuando están al menos más de los 4 que mencionan, entonces serían movimientos o hablas estereotipadas, la insistencia en patrones y uniformidad o adherencia rígida a rutinas, tener intereses fijos o restringidos con una alta intensidad respecto, entonces nos dan ejemplos como un enfoque inusual en trenes, aspiradoras o dinosaurios, y tener una hiper o hiporreactividad sensorial relacionada con respuestas exageradas o indiferentes a ciertos sonidos, texturas, luces, temperaturas o búsquedas sensoriales con texturas. Siguiente. Y también incluye que tenga estos dos dominios y algunos criterios adicionales, y es que deban generar un deterioro significativo en el funcionamiento social, que es el que más afectado se ve, académico laboral o en su vida cotidiana, que se presente desde la primera infancia, pero teniendo en cuenta lo que mencionábamos de que la primera infancia abarca cualquier edad desde los primeros años del desarrollo, y que nos explique mejor por otra discapacidad intelectual o algún retraso global del neurodesarrollo. Y hay unos especificadores ya para diagnóstico que es no todo paciente con trastorno del espectro autista tiene discapacidad intelectual, como sí lo puede tener, puede o no tener alteraciones del lenguaje y puede o no tener algunas afectaciones médicas, genéticas, neurológicas o psiquiátricas coexistentes o que se relacionen con el trastorno. Siguiente. Y algunos de los criterios de gravedad,
que va a depender es de cuánto puede funcionar este niño en sociedad. Entonces, un nivel 1 es que requeriría algún apoyo. Entonces, tiene alguna dificultad para iniciar las actividades sociales, tiene algunas respuestas atípicas, pero sus intereses restrictivos no interferirían de forma completa con la socialización. Está el nivel 2, que es cuando requeriría algún apoyo sustancial. Entonces, cuando hay unos déficits marcados que incluso con apoyo podrían no llegar a mejorar, y son conductas repetitivas, frecuentes y evidentes que podrían dificultar la interacción con los demás. Y ya un nivel 3 que requeriría un apoyo muy sustancial, que tienen una escasa o nula comunicación, unas respuestas mínimas a los otros y poca reactividad emocional con los demás. Y pues esto nos ayuda como a ver qué enfoque tendríamos que darle a cada paciente esta evaluación de la gravedad. Listo. Continuando con la charla y continuando principalmente con lo que es el abordaje clínico, vamos a hablar de las escalas de evaluación que encontramos pues, para el trastorno del espectro autista. Entre ellas tenemos de inicio la MCHAT, que está validada para Colombia, que es una evaluación de una serie de 20 preguntas que evalúa sobre el comportamiento de los niños. Esta se utiliza principalmente en niños entre 16 y 30 meses de edad y es, pues como lo mencioné, es una escala de cribado inicial que detecta, digamos, cosas como la falta de contacto visual, señalamientos ausentes, respuesta al nombre, también el juego simbólico y pues los intereses repetitivos, como lo mencionó anteriormente nuestro compañero. En sí, sirve para identificar, digamos, a niños que necesitan una evaluación diagnóstica formal. En esta escala de evaluación, un niño tiene un tamizaje positivo en en el MCHAT cuando falla dos o más ítems de criterios críticos. Puedes darle siguiente, es que está la otra parte de la escala ahí. Sí. O falla tres o más ítems de cualquier tipo de los demás criterios. Un resultado negativo en el MCHAT no significa mm, no significa como tal un diagnóstico de trastorno de espectro autista, pero sí indica que el niño requiere una evaluación más completa por pues, un especialista. Siguiente, por favor. Ya continuando con las escalas de evaluación también, como se mencionó anteriormente, pues estaba la de cribado, que era la MCHAT, y ahora vamos a hablar de las dos escalas de evaluación como tal, que son muy importantes. Comenzaré por la CARS, o escala de calificación o clasificación del autismo infantil. Digamos que es una escala de apreciación conductual basada en la observación, que se diseñó principalmente para ayudar al diagnóstico del autismo y estimar pues, su severidad. Evalúa múltiples dimensiones como el comportamiento típico en el entorno, como también las las relaciones sociales, la imitación, el afecto, la resiliencia, la comunicación y el nivel de actividad y la respuesta sensorial. Además, esta permite clasificar la severidad del autismo. Por ejemplo, se puede clasificar en leve, moderado o severo, según la puntuación obtenida. Esta consta de alrededor de unos 15 ítems que el evaluador pues puntúa, y usualmente en esta escala de 1 a 4, donde 1 indica que una conducta considerada como normal para la edad, y 4 una conducta gravemente anormal o inapropiada, digámoslo así. El profesional pues debe estar entrenado para aplicar esta escala y pues observa al niño y puede completar la información con datos proporcionados por los cuidadores o los familiares. Y pues ya al finalizar, se suman los puntajes obtenidos y se orienta como tal la clasificación. Digamos que puntajes de 30 indican autismo, entre 30 y 36.5 corresponden como tal a severidad leve a moderada y 37 indican a severidad pues ya marcada o severa. Existen también una versión actualizada que es la CARS 2, que mantiene la misma estructura y cuyo uso suele tomar entre 15 a 10 minutos aproximadamente. Pues ya las ventajas de esta pues, es que puede realizarse en un entorno, pues, que no exige que sea un entorno altamente estructurado. Además, evalúa cosas como la consistencia interna y la estabilidad entre los observadores. Sin embargo, también presenta limitaciones, digamos, como al observar ciertas conductas específicas, y también depende del juicio del sujeto o de la persona que está evaluando. Y también tenemos la escala A2,
pues que ya se diseñó como tal para observar conductas relevantes en el autismo, especialmente como en la comunicación social, la interacción, el juego y los comportamientos restrictivos o pues repetitivos. Además, esto debido a que permite también cuantificar las conductas registradas durante una interacción estructurada y compararlas, digamos, con puntos de cortes que pueden ayudar a determinar la presencia del trastorno o no. Entonces, para la escala dados, digamos, es una escala semiestructurada, donde el examinador debe estar totalmente preparado. Es una serie de actividades estandarizadas como juegos, conversaciones o tareas específicas. Entonces, esta se organiza como tal en módulos, alrededor de hasta 4 módulos principalmente. Digamos que cada módulo tiene una duración de entre 40 a 60 minutos y pues ya después se puntúa según los comportamientos observados y pues se obtiene como tal dónde se ubica la persona dentro del espectro. Siguiente. Entonces, ya para esto, para lo anterior era para clasificar como tal el autismo, si era leve, moderado o severo, entonces dependiendo de eso también va el manejo integral. Entonces ya en cuanto al manejo integral del TEA, este se basa principalmente en intervenir lo más temprano posible y construir, pues, digamos, un plan individualizado que pues, responda a las necesidades de cada niño para avanzar de manera sólida. El trabajo también debe realizarse con un equipo multidisciplinario que integre distintas perspectivas clínicas y pues también educativas. Y todo esfuerzo terapéutico se orienta pues principalmente a manejar digamos, las dificultades que presentan esta población y mejorar también la funcionalidad y favorecer la participación pues del niño en su vida diaria y pues también impulsando su desarrollo y su autonomía principalmente. Bien. Entre las terapias que encontramos lo que son los análisis de conducta aplicado o ABA. Principalmente se basa en principios del conductismo, que plantea que la conducta humana se aprende a través de la relación entre los estímulos y pues las respuestas y las consecuencias. Desde esta perspectiva, entonces, se busca que una conducta, que digamos que con base en esta información se diseña intervenciones que utilizan principalmente el reforzamiento para aumentar las conductas deseadas y disminuir las conductas problemáticas. Entonces se enseña habilidades dividiéndolas en pasos pequeños y reforzando pues cada avance. Se suele también aplicar métodos estructurados, repetitivos y altamente pues organizados, aunque también existen enfoques, digamos, más naturalistas donde se deja como al niño eh, avanzar de forma pues a su ritmo. Una característica central del ABA es la recogida constante de los datos pues para medir el progreso y ajustar las estrategias según los resultados esenciales. Y por otro lado tenemos la escala de ESDM, que se basa principalmente en la integración de los principios del ABA anteriormente mencionados y el conocimiento del desarrollo infantil temprano. Digamos que acá lo que se busca es que los niños aprendan principalmente a través de la interacción social, el juego, la imitación, la motivación afectiva y las rutinas naturales del día a día. Aunque retoma también las técnicas del ABA que mencioné anteriormente, las aplica dentro de un contexto, digamos, más lúdico, cálido y emocionalmente más significativo, donde pues la prioridad es que el niño disfrute de las interacciones y se sienta pues motivado de forma natural más allá de las recompensas externas. Digamos, también se promueve que los adultos o los cuidadores sigan el interés del niño durante el juego y pues también transforme esas situaciones, digamos, en una oportunidad para enseñar, mejorar la comunicación y la cognición. También pues, regresará, qué pena. También otorga, pues, digamos, un rol exclusivamente también fundamental a la familia, ya que busca también que los padres incorporen las estrategias de este modelo, pues, a las rutinas diarias, pues, para potenciar aún más el aprendizaje continuo. Siguiente. También encontramos lo que son las comunicaciones aumentativa y alternativa, que se busca principalmente en ofrecer medios distintos al habla para que el niño, pues, con limitaciones verbales pueda comunicarse de manera efectiva, autónoma y socialmente, pues, sea aún más participativo. Digamos que lo que busca es que la comunicación no dependa netamente solo del lenguaje oral, sino que pueda producirse también mediante imágenes, signos, gestos o dispositivos también electrónicos que generan voz. Pues su intención es prácticamente facilitar que el niño exprese sus necesidades, emociones o ideas.
y pues disminuye como tal la frustración que realmente esto trae cuando no hay una comunicación efectiva. Se puede comunicar por medio, pues ya lo mencioné, de dibujos o también de aparatos electrónicos, también a partir de tablets o dispositivos que actualmente tenemos. Siguiente. Y ya también tenemos las otras terapias, digamos que acá también entra lo que es importante, la terapia ocupacional, que pues se centra en favorecer la participación en el niño en sus actividades cotidianas a través de pues fortalecer la autonomía y pues abordar las dificultades sensoriales y motoras que interfieren pues digamos en su desempeño. Desde la integración social, pues digamos que la terapeuta lo que busca es que el niño proceda de manera más adecuada a los estímulos táctiles, a los auditivos, a los visuales y a los propioceptivos, pues de modo que pueda regularse mejor pues en un entorno social. También lo que busca es trabajar habilidades como al momento de vestirse, también la alimentación, el uso de utensilios y pues la escritura como tal, la escritura inicial y las actividades diarias y cotidianas. Ya en cuanto a la terapia física, digamos que este complementa este proceso abordando directamente aspectos del movimiento, pero no en todos los casos. Digamos que principalmente en casos donde los niños presentan torpeza motora o dificultades de coordinación o pues alteraciones en el tono o problemas de la postura y el equilibrio. Digamos que su objetivo es mejorar la mecánica corporal, la fuerza, la estabilidad y pues como tal la movilidad funcional. Y por otra parte, también la educación personalizada es importante, pues digamos que hay que buscar adaptar los currículos y las demandas escolares a las necesidades específicas de esta población, digamos con ajustes de forma de presentar la información, materiales adaptados, tiempos adicionales, acompañamiento pedagógico y personalizado, y pues esto ayuda a que el niño facilite la comunicación y pues la participación con sus pares. Siguiente. Y finalmente, ¿cuándo usamos la terapia farmacológica? Digamos que la terapia farmacológica no se utiliza siempre, pues porque realmente para el TEA no hay terapia farmacológica. Lo que se utiliza es para síntomas, digamos, asociados o comorbilidades, sea pues la literatura dice que las personas con TEA por lo general presentan síntomas o pueden presentar trastornos de ánimo, ansiedad y otras comorbilidades psiquiátricas, también trastornos de sueño y trastornos también de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, lo que busca la terapia farmacológica es prácticamente tratar este tipo de síntomas asociados. Entonces, digamos, para la irritabilidad o agresividad, lo que se busca es principalmente también lo mismo con el trastorno de ansiedad, buscar tratar con ansiolíticos o otro tipos de medicamentos. Y digamos que para las personas que tienen como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues ya el estimulante es como el metilfenilato, también se puede considerar. Sin embargo, pues esto es algo que se mencionará mucho más adelante. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto se conoce como TDA, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto es un trastorno del neurodesarrollo donde tenemos un déficit funcional de dopamina y noradrenalina en lo que es la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que se encarga de la atención, el control de los impulsos y la regulación emocional. Por eso es que cuando vemos estos pacientes que tienen TDAH, son pacientes que tienen dificultad manteniéndose concentrados, controlando sus impulsos, esperando turnos y también regulando sus emociones. Además, como tenemos una disregulación de dopamina, tenemos alterado el sistema de recompensa, por lo que les cuesta más a estos pacientes motivarse a llegar a metas que son a largo plazo. Todo esto afecta el funcionamiento del paciente en su área académica, social, laboral y se expresa en tres ejes principales que son inatención, hiperactividad o impulsividad.
Cuando hablamos de la epidemiología, en niños se habla de que hay una prevalencia cercana a un 10% y en muchos estudios en Latinoamérica vemos cifras incluso un poco más altas dependiendo del método que se esté utilizando para diagnosticar a los pacientes. El TDAH comienza usualmente antes de los 12 años y se observa con más frecuencia en pacientes varones que en hembras. Esto puede ser causado también por un criterio social más bien, en donde pues las hembras más comúnmente ocultan esos síntomas para ser aceptadas en la sociedad. Y también tenemos lo que son factores de riesgo. Esto sabemos que hay un componente genético importante con alta heredabilidad y también hay factores ambientales como bajo peso al nacer, exposición prenatal a tabaco o alcohol y exposición a plomo. Y como todo, también tenemos unos factores psicosociales como la disfunción familiar o estilos de crianza muy inconsistentes que no directamente nos causan el TDAH, pero sí pueden empeorar la expresión de los síntomas en los pacientes. Cuando pasamos a lo que nos dice el DSM-5, ¿verdad? Esto es un diagnóstico clínico. Los criterios más importantes son ese inicio de los síntomas antes de los 12 años y que tengamos los síntomas presentes en al menos 2 contextos. Por ejemplo, puede ser en el hogar y en la escuela o en la casa y el trabajo. Los síntomas deben inferir de una forma clara en el funcionamiento del paciente y, muy importante, no se pueden explicar mejor por algún otro trastorno. Para llegar a estos diagnósticos usamos entrevistas clínicas y anamnesis detallada con la familia y el mismo paciente y apoyamos esto con cuestionarios validados como lo es la escala de Vanderbilt que se utiliza más en niños, la de Conners, el ASRS en adultos y tenemos también la prueba de atención como el D2. ¿Verdad? Estos cuestionarios es importante recalcar que lo utilizamos más como un complemento diagnóstico. No nos establecen el diagnóstico como tal del TDAH, pero nos guían a evaluar un poco más a esos pacientes que sí pueden tener más criterios del TDAH. En cuanto al ASRS, esto es una escala de autorreporte que nos ayuda a enfocar al paciente y ver cómo el paciente percibe su concentración y su esfuerzo. Y la ventaja que nos da el test de atención de 2 es que nos ayuda también a evaluar fallos en concentración y en fatiga, y esta también es una prueba entrenable. Dentro del TDAH tenemos 3 subtipos. La primera es la presentación que es predominantemente inatenta. Estos son los niños que se distraen fácilmente, no terminan sus tareas, pierden muchos objetos y en niñas este es especialmente frecuente y puede pasar desapercibido porque no siempre tenemos ese conjunto con la hiperactividad o la impulsividad. Entonces, el otro subtipo que tenemos sería ese hiperactivo impulsivo. Estos son los pacientes que no pueden estar quietos, hablan mucho en los salones, interrumpen, tienen dificultad para esperar su turno y su conducta pues es más marcada y más evidente en comparación con el inatento. Y la tercera presentación que tenemos es la combinada. Estos pacientes cumplen con criterios de inatención y de hiperactividad e impulsividad a la vez. Este combinado es la imagen clínica más frecuente que se presenta y es importante entender el subtipo de TDAH que tiene nuestro paciente porque esto nos va a ayudar a ajustar mejor esas intervenciones educativas y terapéuticas para mejorar su estilo de vida. Algo clave cuando estamos evaluando si hay TDAH es los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial más importante son fallos en concentración o en adaptación que no necesariamente son un trastorno o un diagnóstico patológico para el paciente, ¿verdad? Hay que saber que muchos pacientes no están presentando con TDAH, pero pueden presentar con síntomas similares que
que es por fatiga o por adaptación a su ambiente nuevo. Cuando sí podemos tener otros diagnósticos, ¿verdad? Sería con la crisis de ausencia. Esto se pueden parecer al subtipo de distracción, porque pues son episodios breves, estereotipados, donde el paciente tiene una mirada fija, pero recupera inmediatamente. En esos casos podemos utilizar un EEG para ver esas alteraciones neuronales en el paciente y poder descartar el TDAH. Otro ejemplo que tenemos es que el paciente puede tener un trastorno específico del aprendizaje, ¿verdad? Que presenta con bajo rendimiento escolar, pero en este caso el déficit es más bien específico para un área en la escuela, ya sea en la lectura, escritura o en matemáticas, mientras que la atención del paciente fuera de esta área es bastante adecuada. Otro diagnóstico diferencial que tenemos es el trastorno negativista desafiante y el de la trastorno de la conducta, donde comparten esa impulsividad y conductas desafiantes en el paciente, pero el enfoque de la hostilidad del paciente es hacia la autoridad y la violación de normas, más que un déficit global de atención. Y además, ¿verdad? En la práctica diaria, el diferencial más frecuente pues serían los niños o adultos que estén bajo mucho estrés, mala adaptación escolar o problemas emocionales que lleven a una falla en concentración. Cuando diagnosticamos el TDAH, el tratamiento general, si lo diagnosticamos en un paciente menor de 6 años, normalmente comenzamos con terapia conductual como primera línea. Si el paciente es mayor de 6 años y en adultos, se utiliza una combinación de fármacos y terapia conductual. Pero, ¿verdad? Es importante recalcar que hay que individualizar los tratamientos para los pacientes, tomando en consideración su historial médico, comorbilidades, preferencias y su respuesta a esos tratamientos iniciales. Si comenzamos con los tratamientos farmacológicos, comenzaríamos entonces con los estimulantes. Si hacemos un enfoque en esa corteza prefrontal, como discutimos al principio, ¿verdad? Esto es que tenemos un déficit de dopamina y noradrenalina, que aquí podemos ver normalmente la dopamina, vemos que sale de ese axón terminal a hacer su efecto en su receptor, igual la noradrenalina, pero en el caso de TDAH, pues tenemos una deficiencia de ambos. Así que estos medicamentos se enfocan en aumentar esa concentración de de dopamina y noradrenalina en la sinapsis. En caso de dopamina, pues inhiben que la dopamina regrese a ese axón terminal y se quede más bien en ese espacio presináptico para que haga más efecto en ese receptor. Y en noradrenalina estimulan que se libere más noradrenalina y también inhiben que regrese a el axón. Aquí tenemos básicamente lo que discutimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, al nosotros aumentar tener más dopamina y noradrenalina disponible, pues ese paciente va a presentar con una mejoría en sus funciones ejecutivas. Va a tener una atención más sostenida, va a ser más organizado, va a poder controlar sus impulsos y va a tener mejor autorregulación emocional. Pero aquí tenemos entonces muchos estimulantes que se utilizan comúnmente. Tenemos su nombre fármaco genérico, los nombres comerciales que se utilizan comúnmente y tenemos varios tipos de liberación, ya sea liberación inmediata, que tiene menor tiempo de duración, al contrario de la liberación prolongada, que el paciente tiene muchos medicamentos que puede probar y ver si le funcionan adecuadamente o si no, pues ir modificando. Como todo tratamiento, pues los estimulantes tienen efectos adversos que debemos vigilar, los más comunes siendo que tenga una disminución del apetito, insomnio, dolor abdominal, que esté muy irritable o algo de ansiedad. Y en algunos casos, pues se puede observar que tenga una elevación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Por estos riesgos, ¿verdad? Antes de comenzar el paciente en estos medicamentos, es importante monitorear
ver si tenemos alguna historial de enfermedad cardiovascular en el paciente o familiar, ver si hay trastornos psiquiátricos graves y considerar hacerle un EKG al paciente si tenemos antecedentes familiares de muerte súbita. Entonces, si podemos comenzar al paciente en esto, es importante mantener monitoreando que el paciente esté creciendo adecuadamente, cómo está su presión arterial y su frecuencia cardíaca, su estado emocional y su conducta, y ver también si tenemos efectividad en esos síntomas y si el paciente tiene adherencia, si se lo está tomando adecuadamente. Por otro lado, tenemos lo que son los no estimulantes. Estos son una alternativa muy útil en varios escenarios. Lo usamos, ¿verdad?, cuando hay contraindicaciones a los estimulantes, como lo pueden ser que tengamos historial de cardiopatía, que ya el paciente esté utilizando un inhibidor del MAO, glaucoma o que tengamos un hipertiroidismo no tratado. Y así, pues cuando el paciente tiene efectos secundarios de los estimulantes que son intolerables o cuando se busca un control más continuo a través del día con menor riesgo de abuso, tenemos esta opción de los no estimulantes. Pero pues como también son buenos, pues también tienen sus limitaciones, al igual que los estimulantes, pues es que su inicio de acción es más lento en comparación con los estimulantes y en promedio la eficacia es algo menor en comparación con los estimulantes. En el caso de atomoxetina, que es una opción de los no estimulantes, debemos vigilar el estado de ánimo del paciente, ya que en adolescentes pues se ha visto que ha aumentado ligeramente el riesgo de ideas suicidas. Aquí tenemos algunos de los fármacos que son no estimulantes con su mecanismo de acción. Vemos que mayormente trabajan como en la noradrenalina o en ambodopamina y noradrenalina, pero también tenemos algunos que trabajan como agonistas de los receptores alfa-2 y tenemos aquí su nombre comercial y los usos clínicos. Además de lo que son esos tratamientos farmacológicos, tenemos la opción de la terapia conductual. Estas son las intervenciones más estudiadas. Se puede utilizar en entrenamiento a los padres, que es especialmente utilizado en niños pequeños. Tenemos las intervenciones en el aula, trabajando de la mano con los maestros. Y en adolescentes y adultos tenemos lo que es la terapia cognitivo-conductual. Estas intervenciones se enfocan más bien en modificar el ambiente del paciente y en reforzar esas conductas deseables, no en castigar al paciente y hacer un refuerzo negativo. Cuando combinamos estas terapias conductuales con un tratamiento farmacológico, los resultados en funcionamiento familiar y escolar en ese paciente son mucho mejores. El objetivo cuando entrenamos a los pacientes en ese manejo conductual es poder brindarle a estos cuidadores las herramientas concretas para manejar el comportamiento del niño. Se trabaja con técnicas como lo es el refuerzo positivo de esas conductas deseables, un uso estructurado de consecuencias claras, como tiempo fuera, pérdida de privilegios, etc. Se establecen rutinas predecibles con reglas simples al paciente y aprender a ignorar esas conductas menores no peligrosas, lo que se conoce como extinción selectiva. Y estos programas han demostrado una alta eficacia como primera línea de niños de 4 a 11 años y mejoran esa relación entre padre e hijo, reduciendo el estrés familiar e incluso en casos que no se está utilizando junto con medicamentos. Lo que son las intervenciones en el aula marcan una gran diferencia. En estas se puede desarrollar un plan de intervención conductual con metas claras, refuerzo inmediato y seguimiento con el paciente. Son comunes utilizando sistemas de puntos o recompensa donde el niño va ganando privilegios por cumplir objetivos. También se pueden hacer adaptaciones en ese entorno escolar, como sentar al niño en primera fila, dividir las tareas grandes en pasos pequeños y dar tiempo adicional en exámenes. Estas medidas no solo mejoran ese rendimiento académico en el niño, sino que ayudan a que el estudiante se sienta más capaz y menos etiquetado como problemático en el área escolar.
En adolescentes y adultos, esta terapia cognitivo-conductual se enfoca más bien en dos cosas. Primero, identificar y cuestionar los pensamientos que ese paciente tiene automáticos negativos, como decir yo no me puedo concentrar o siempre fracaso. Segundo, queremos entrenar habilidades prácticas en el paciente, como ese manejo de tiempo, planificación de tareas, uso de agenda, organizar el espacio de estudio y esa regulación emocional. La evidencia ha mostrado una gran eficacia moderada como tratamiento complementario, especialmente en TDAH residual en adultos y cuando tenemos comorbilidades como la ansiedad o la depresión. Es decir, este tipo de terapia conductual no solo ayuda con la atención, sino con cómo la persona se ve a sí misma y maneja su día a día. Para cerrar, quería resaltar el rol del fisiatra dentro del abordaje interdisciplinario del TDAH, ¿verdad? Desde medicina física y rehabilitación, pues hacemos una evaluación funcional de esa coordinación, la motricidad fina y gruesa, el tono muscular y las habilidades necesarias para las actividades de la vida diaria del paciente. Y, ¿verdad? Eso nos permite identificar comorbilidades, como el trastorno del desarrollo de la coordinación y ver cómo el TDAH afecta el juego, la escuela y la independencia. En base a esto, pues se planifica junto con terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del habla, con metas realistas para el paciente, ¿verdad? Y el mensaje principal es que el TDAH no se maneja en soledad con un doctor, ¿verdad? Se necesita un enfoque integral, compasivo y coordinado para ese paciente. Agradecemos mucho esta excelente presentación a los tres expositores. De verdad, felicitaciones. Entonces, antes de cerrar con los comentarios finales de los tutores y profesores que se han unido a la sesión, eh, preguntamos al auditorio si hay alguna pregunta y también pues le daría la palabra a alguno de los expositores por si hay alguna pregunta en el chat para que puedan resolver las dudas que tengan. Tienen todos pues la posibilidad de escribir su pregunta eh, o preguntar. Sí, Nilsson Camacho, adelante con las preguntas. Tomo la palabra ahí, vi la pregunta que dejaba Nilsson en el chat de si se ha contemplado como la prematuridad como un factor de riesgo para el trastorno del espectro autista. Y dentro de la revisión que hicimos sobre factores de riesgo, sí encontramos una revisión sistémica, perdón, que habla de la neuroinflamación en los prematuros y el posterior desarrollo de trastorno del espectro autista, que lo voy a compartir en el chat, pero en términos generales lo que habla es que la inflamación fetal a la que se expone un recién nacido pretérmino lleva a una alteración en esta sinaptogénesis que hablábamos al principio, que se relaciona con pues el desarrollo del trastorno del espectro autista. Entonces, es muy buena esa revisión, dejo en el chat el link, pero sí también lo han contemplado como un factor de riesgo para el desarrollo del trastorno. Gracias, Kevin, por la respuesta. Y otra pregunta que también tiene nuestro participante Nilson Steven Camacho. Dice, y lo otro era sobre el café. ¿Por qué el café funciona como relajante? A los chicos autistas les da sueño, parece que los descarga. Entonces, alguno de los expositores o de los tutores que nos podría ayudar a resolver esa pregunta. Adelante.
Buenas noches. Listo. Respecto a la pregunta acerca del café, pues realmente no se ha descrito eso en la literatura, o sea, respecto a ese tipo de alimentos en específico, no hay, digamos, evidencia de que eso sea una contraindicación o una indicación para usar la cafeína en niños con trastorno del espectro autista. Listo, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas de los participantes, le cedería la palabra en primer lugar al profesor Rodrigo, quien fue el tutor de esta charla, y si posteriormente alguno de los demás profes conectados, pues también tendrá su espacio. Entonces, no sé si profe, doctor Benavides, tiene algunos comentarios de cierre. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, ¿me oyen? Sí, señor, sí, profe. Listo, listo. No, pues de todas formas son patologías que, digamos, estarían dentro de lo que consideramos como neurolingüísticas, psicolingüísticas, comparten algunas características, pero más allá un poquito de la presentación excelente que nos hicieron nuestros compañeros el día de hoy, yo les hablaba un poquito desde el aspecto un poco de lo que uno ve en la clínica y de lo que se ve en los pacientes. Y es que en general, bueno, hay cosas interesantes digamos, en la forma en la que se han venido diagnosticando tanto el trastorno del espectro autista y el TDAH, que a veces comparten digamos, como población, a veces están en las mismas poblaciones. Y es que los criterios diagnósticos y las poblaciones, la epidemiología, ha variado considerablemente a lo largo de los años, ¿no? Entonces, yo les decía que mientras que el trastorno del espectro autista, digamos, se ha hecho un poquito más difuso en su diagnóstico desde que se empezó a estudiar, pues ya hace hasta bastantes décadas. Y al principio teníamos cosas un poquito que eran más claras, como el Asperger, los trastornos desintegrativos, pues hemos alcanzado un nivel de diagnóstico un poquito más difuso. Y eso tiene ventajas porque nos habla de que en realidad estamos hablando de una constelación de síntomas, pero también hace que se abarquen poblaciones cada vez más grandes. Es decir, es fácil colocar a una población relativamente grande de pacientes dentro del trastorno del espectro autista. Y yo creo que los médicos que hemos tenido contacto con esta población, no solo los fisiatras, sino también los psiquiatras, los neuropediatras, pues vemos que en realidad el diagnóstico es muy amplio. O sea, hay muchísimos casos hoy en día, y hace que primero haya que ser un poquito riguroso con los criterios que vimos. Son los que tenemos, el DSM, digamos, que es como el lenguaje común que tenemos, que sí que se puede modificar, pero es en general lo que tenemos en la actualidad. Y también tener en cuenta una cosa que me parece importante, y es que más allá del diagnóstico, en el caso del TEA, muchas veces, como nosotros estamos manejando manifestaciones, hay una particularidad, y es que a veces no es tan relevante en el manejo y el tratamiento que nosotros específicamente lleguemos al diagnóstico como si estuviéramos diagnosticando, yo qué sé, una hipertensión o una enfermedad renal. No es que no sea importante, eso nos permite pronóstico, nos permite colocarle nombre, nos permite dirigir a los pacientes un poco mejor, pero lo que debe quedar claro un poquito para los pacientes desde mi punto de vista es que en todo caso nosotros vamos a manejar manifestaciones esencialmente, y al manejar manifestaciones vamos a manejar cuestiones lingüísticas, vamos a manejar cuestiones de sociabilidad, vamos a manejar cuestiones de comunicación, que igual deberíamos manejar independientemente de que tengamos el diagnóstico no, porque a veces los papás pues tienen como esa ansiedad, porque como se diagnostica cada vez más, pues se quita, se pone el diagnóstico, se vuelve a colocar, que sí podía ser, que no podría ser, que tal vez esté, digamos, dentro del espectro, pero leve. Y a veces, digamos, ignoramos el hecho de que de todas formas el tratamiento un poco va a ir por el lado de las manifestaciones. Me parece a mí que eso podría adicionar por el lado del trastorno del espectro autista.
porque pues lo que tenemos es una amplitud pues tenemos unos criterios que son relativamente amplios, ¿no? Lo que más veríamos sería sobre todo los aspectos de comunicación y sociabilidad y los aditamentos un poco que se vendrían a ser un poco las conductas estereotípicas y los comportamientos repetitivos que se presentarían en una gran cantidad de pacientes, pero que en muchos inclusive no están lo más bien. Y ya en cuanto al TDAH, lo que quisiera adicionar es que hay un artículo muy interesante del 2007, es un artículo histórico, pero que tiene un valor importante, yo creo que para contextualizar lo que ha pasado con el TDAH, y es un artículo de un autor que se llama Leon Eisenberg. Leon Eisenberg es un autor muy importante en TDAH, que fue de los que, digamos, ayudó a incluir el diagnóstico en el DSM, por allá por los años 80, en el 80 y luego en el 87. Y lo interesante de ese artículo es que tiene un valor histórico importante porque alguna vez lo cogió como un medio alemán y dijo que él había pues renegado del TDAH. No fue tan así, la verdad, aunque eso causó cierto revuelo en su momento, pero lo importante es que en el artículo, él, que fue uno de los, digamos, que ayudó a impulsar el diagnóstico como tal, en los criterios, ya hablaba de la explosión, digamos, un poco del diagnóstico, del potencial sobrediagnóstico y sobre todo de la formulación de medicamentos para los pacientes con TDAH. El TDAH, a diferencia, por ejemplo, del TEA, y eso es una de las cosas principales en la charla de tal vez del día de hoy, es que el TDAH es un poco, podemos decir que es un poco más concreto y además tiene la particularidad de que sí se le da un manejo, tiene unos manejos farmacológicos específicos. Entonces, lo que se vio, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, es que entre 1991 y 1999 se triplicó y en algunas veces se quintuplicó el uso de estimulantes en niños para el manejo de patologías relacionadas con la concentración, básicamente de TDAH, porque en ese momento ya teníamos un nombre específico. Primero en el 80 fue como asociado no a hiperactividad y luego se le colocó trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y después de que se hizo eso, en el 87, pues vino como una explosión de formulación y medicamentos. Y él en su artículo, digamos que en retrospectiva, hablaba un poquito de cómo fue que se inició, de que inicialmente, pues cuando se fue desarrollando esto, incluso a principios de siglo, el pediatra, por ejemplo, George Steele, el de la enfermedad de Steele, hablaba de una cuestión como déficit moral, como enfermedad por déficit moral, algo así, y eso fue evolucionando progresivamente hasta que se llegó a este trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero primero hubieron nombres como de síndromes parecidos que relacionaban como con cerebro dañado o daño leve del cerebro, porque se relacionaba mucho con encefalitis. Y luego se acercó un poquito más a los criterios que se tiene actualmente, pero el punto era que, digamos, hay un componente social importante, inclusive desde la concepción misma del síndrome, porque el TDAH es ante todo una incapacidad para responder a ciertos preceptos sociales, ¿sí? Que pueden ser importantes, pero que van a depender también mucho del contexto en el que el niño se desenvuelve, y básicamente va a ser una cuestión sobre todo del entorno académico. Los papás lo pueden notar también en la casa, pero en general se diagnostica más, digamos, en el entorno académico. Entonces el niño no se ajusta bien, y lo que pasó en los años 90 es que se diagnosticaba un montón y que las ventas de estimulantes se multiplicaron. Eso se vino a estabilizar un poquito después, pero él llamaba mucho la atención sobre eso, y otros artículos posteriormente, pues como que fueron en la misma línea, de que aunque el TDAH es un diagnóstico importante, es relevante, hay que digamos, hacerle seguimiento, es una herramienta, digamos. De todas formas, como lo decían en la presentación, hoy en día realmente lo que hablamos es de que hay más neurodivergencia y que hay pacientes que no necesariamente tienen que caer dentro del TDAH, ni siquiera dentro de lo que podríamos llamar el espectro del TDAH, sino que podrían tener fallos de concentración, que podrían tener desadaptación temporal, que podrían tener trastornos del aprendizaje. Y esto va a ser relevante porque una vez se encasillen dentro del TDAH, es más probable que se llegue al uso de fármacos. Y una cuestión interesante con estos fármacos es que, por ejemplo, algunos estudios han mostrado que mientras que los estimulantes en personas adultas producen euforia,
en niños tienden a producir calma. Un poco lo que decían ahorita la cafeína, pues eso pasa con algunos estimulantes y se ha evidenciado. Y eso no tiene que ver con que tenga una patología, sino con la edad. Entonces estamos hablando de que niños que podrían no tener alteraciones serias o que podemos controlar de otra manera, igual van a tener los mismos efectos que tienen niños que tengan TDAH, o sea, van a tener más control, o sea, vamos a tener niños más controlados independientemente de la patología que tengan. Y eso pues hace un poquito complejo el manejo. Eso es un poco más de psiquiatría, pero de todas formas es algo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico, a la hora de dirigir estos pacientes y en el momento de hacer otras consideraciones en cuanto a lo que llamamos pues hoy en día neurodivergencia. Eso sería lo que yo podría aportar el día de hoy. Vale, profe Rodrigo, realmente gracias por sus aportes y también junto a la tutora, la doctora Juliana, gracias pues por acompañar esta charla desde hace varias semanas en la preparación. Antes ya de finalizar y de despedirnos, no sé si alguno de los otros profes que está conectado a la reunión quiera de pronto participar, hacer algún comentario final. Pueden abrir el micrófono. Yo quería decir que muy buena la presentación, que me gustó bastante, que estuvo muy completa y que los felicito. Hola, buenas noches para todos. Yo también estoy acá súper pendiente. Muchas gracias por hablar desde una perspectiva médica e incluir tantos conceptos que desde otras disciplinas pues aportan mucho. Acá tienen conectados algunos chicos del programa de fisioterapia de la Escuela Colombiana que están ahí súper atentos. Entonces, nada, agradecerles mucho el compartir el conocimiento y el avanzar todos en pro pues de nuestros pacientes en últimas, que es nuestra misión de vida. Gracias. No, realmente gracias a ustedes por participar de estos espacios, que tal cual como su merced dijo, profe, son espacios de crecimiento y de aprendizaje desde un punto de vista interdisciplinar. Entonces, pues con todos estos mensajes finales y con la excelente charla, nuevamente le agradezco a IMIG, al Grupo de Fisiatría de Puerto Rico, a los 3 expositores y a los tutores, y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias y los esperamos en 15 días con el ciclo de charlas de cierre del módulo de habilitación pediátrica, que serán sobre polineuropatías de la infancia. Nuevamente, gracias por conectarse y pues muy atentos a todas las actividades del grupo. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias, César, que estés muy bien. Gracias a todos. Gracias.